Dios te bendiga. Bienvenido una vez más a mi devocional en casa. Y bueno, como ya te habrás dado cuenta, estamos llevando a cabo una serie que estamos viendo las bienaventuranzas, las parábolas de Jesús. Y el día de hoy traemos una parábola más que compartir contigo, y es la parábola del trigo y la cizaña. Así es que vamos a estar viendo nuestra lectura, que es en San Mateo capítulo 13, verso 24 al versículo 30, y ahí vamos a llevar nuestra primera lectura, y nos dice de la siguiente manera: les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Y bueno, vamos a estar analizando en el transcurso de este devocional la enseñanza que nos va a dar Jesús a través de esta hermosa parábola que compartió con sus discípulos. Y fíjate que cada vez que Jesús daba una parábola, daba aquella enseñanza a sus seguidores, comúnmente la gente que lo escuchaba no lograba entender aquellas parábolas con las que él les enseñaba. Pero había un grupo ahí, sus discípulos, que siempre estaban con él. Y ellos siempre se acercaban con Jesús y siempre le pedían que les interpretara la parábola que él les había enseñado. Y qué bonito es que Jesús tenía esa paciencia y ese cuidado de poder interpretarles la enseñanza que él les había dado. Esto es algo muy bonito, porque el día de hoy tú y yo las tenemos escritas, y está escrito también su interpretación, para que tú y yo podamos en realidad tomar esa enseñanza, aplicarla a nuestra vida y ver cómo algo que pareciera, pudiéramos decirlo así, como un cuento, algo que Jesús les dijo, que no era un cuento, ¿verdad? Pero era una enseñanza, cómo se puede convertir en realidad en algo real. Es algo increíble, porque en esta ocasión aquí se acercan sus discípulos a preguntarle, y Jesús empieza a explicarles esta parábola del trigo y la cizaña. Y la explicación la encontramos ahí mismo en San Mateo, en el capítulo 13, verso 36 al verso 43. Miren lo importante y cómo él se las empieza a explicar. Y dice: entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo, él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, hablando de Jesús. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del mal. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirvieron de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Fíjate bien que nos vamos a examinar a través de esta parábola, porque vamos a examinarnos, porque yo debo de estar bien seguro qué tipo de semilla soy yo. En esta parábola se nos habla de que los hijos del reino son comparados con la buena semilla. Yo tengo que examinar mi vida, lo vamos a hacer a través del devocional, y que yo esté bien segura qué tipo de semilla soy yo. Así es que vamos a ver un cierto parecido que hay en el trigo y la cizaña, porque dice que la cizaña es bien parecida al trigo durante su crecimiento. Fíjate bien, cuando siembran las dos plantitas y empiezan a crecer, los conocedores de esta planta o de estas plantas dicen que son muy parecidas. Su hoja es igual, su tamaño es igual, su desarrollo es el mismo, pero
hay algo que marca la diferencia en las dos plantas. Dice que algo también que sucedía allá en el tiempo de Jesús, y era que una de las leyes romanas decían que estaba prohibido, fíjate bien, prohibido en sus leyes que alguien mezclara estas dos semillas. No se podía plantar cizaña si ya había un campo de trigo, porque estarían echando a perder esa cosecha. Así es que podríamos decir que Jesús hizo esta parábola, pero refiriéndose a un hecho real, a un hecho verdadero. ¿Cuál es la diferencia entonces entre ambas plantas o entre ambas semillas? Bueno, dice que las dos crecen, las dos dan espiga, pero fíjate bien algo bien importante. Solamente en el trigo se encuentra el grano. Solamente el trigo es capaz de producir grano. Aunque la cizaña tiene sus hojas, tiene su espiga, pero cuando van a buscar solamente es basura lo que encuentran en ellas, solamente es el cascaroncito del fruto, pero en realidad no hay fruto en ella. Esto es algo muy, muy tremendo. Así es que podríamos decir que el trigo es el único que puede dar buen fruto. Dice que en esta parábola los hijos del reino, que somos aquellos que ya estamos en Jesús, se compara con la buena semilla. Dios nos plantó, mi querido oyente, en este mundo, porque dice que Jesús es el sembrador. Vino y plantó la buena semilla en el mundo con un buen propósito, y es el que esa buena semilla dé un buen fruto, es que haya buenos frutos en este mundo a través de la buena semilla que somos nosotros. Pero algo terrible sucedió en el mundo, en el campo de la siembra. Hubo un descuido en los trabajadores, hubo un descuido en aquellos que estaban al cuidado de aquel lugar que Dios les había otorgado. Y sucedió, en medio de este descuido que tuvieron estas personas, bueno, pues sucedió algo terrible que vino y ocasionó que se sembrara la cizaña en el campo que es el mundo. ¿De quién podríamos hablar en primer lugar? Bueno, podríamos decir que podría hacer referencia a Adán y Eva, porque a ellos en primer lugar, allá en Génesis capítulo 3, tú lo puedes leer con paciencia en casita, a ellos en primer lugar se les otorgó allá en el jardín del Edén el cuidado de la creación de Dios, el cuidado de aquel lugar en el que ellos habitaban. Ellos eran los responsables a los ojos de Dios de guardar el orden en aquel lugar, pero un descuido de aquella pareja, a quienes Dios les había dado leyes, cómo debían de trabajar en aquel lugar, cómo debían de vivir, qué es lo que debían de hacer y en qué se debían de ocupar. Bueno, hubo un descuido ahí en ellos, en el que le prestaron oídos, fíjate bien, Eva le prestó oídos a la voz de Satanás, a la voz del malo, como nos dice aquí esta parábola. Y vino el malo y a través de Eva sembró la mala semilla. Y luego Eva se lo compartió a Adán y de ahí a todos sus descendientes. Y se vino esa mala semilla, pudiéramos decir, a través de todos los tiempos, porque después lo vemos en Caín. Después vemos cómo Caín y Abel eran diferentes. Después vemos cómo Caín, su descendencia fue diferente. La descendencia de Abel, pues bueno, él muere, pero después viene el otro hijo de Adán y Eva, y a través de él viene otra descendencia, y su descendencia es muy diferente a la descendencia de Caín. Un descuido fue suficiente para que se sembrara esa mala semilla, pero eso no termina ahí, mi querido oyente. Fíjate bien, también se puede aplicar a todos los dirigentes de cada iglesia, de cada congregación y a cada creyente, a cada uno de los que ya somos creyentes del Evangelio, que debemos estar cuidando que no entre la mala enseñanza a nuestras vidas o a nuestras congregaciones. Qué tremendo es esto, ¿verdad? Te voy a aclarar esto, la iglesia no es el campo del que habla esta parábola. El mundo es el campo. En el mundo están las dos semillas, en el mundo están las dos plantas. Pero hay personas que creen, ¿verdad?, que aquí dentro de la iglesia se debe de permitir todo y que no se debe de exhortar a nadie, que no se debe de reprender a nadie, que no se debe de corregir a nadie, porque decimos, la parábola dice, déjalos crecer a los dos y ahí que se vayan y hasta el fin Dios dirá. No, mi querido oyente,
El mundo es el campo, no la iglesia. La iglesia es la escuela de Dios, donde Dios cultiva la buena semilla, para que la buena semilla salga de aquí a dar buenos frutos allá afuera, en el mundo. Esto es algo muy importante que nosotros debemos de entender muy bien. Así es que es nuestra responsabilidad. Y fíjate que te voy a compartir una cita que le compartió, pudiéramos decir, el apóstol Pablo a su hijo Timoteo. Y esta la encontramos allá en segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 3 y verso 4. Ahí dice: porque vendrán tiempos, fíjate bien qué peligroso es esto, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. La Biblia nos advierte que la mala enseñanza, las falsas doctrinas abundan en este mundo, mi querido oyente. Están por todas partes. De ahí es de donde nosotros tenemos que aprender a ser, podríamos decir, cuidadores, guardadores de las cosas de Dios. Porque aquí dice que los trabajadores se descuidaron en el campo. Y un descuido fue suficiente para que llegara esa mala enseñanza. De ahí que Pablo le dice a Timoteo: ten mucho cuidado, porque abundan los falsos maestros, abundan las falsas doctrinas, y no vaya a ser que lleguen y se introduzcan dentro de tu congregación. ¿Qué es lo que traerían podríamos decir, esta cizaña plantada ahí en la congregación? Imagínate, traería confusión, no serviría para dar buenos frutos, porque la cizaña es incapaz de dar buenos frutos. Una mala enseñanza es incapaz de producir en nosotros buenos frutos. Una falsa doctrina es incapaz de producir en nosotros arrepentimiento y acercamiento a Dios. Ese es el peligro que se corre. Dice, es aquí donde todos debemos estar bien atentos y bien vigilantes, que no nos vaya a pasar, ¿verdad?, lo que sucedió aquí en esta parábola. Mira lo que nos dice Lucas capítulo 12, verso 37 y 38. Es algo muy bonito para todos aquellos que están al cuidado de una congregación y tienen ese cuidado de estar al pendiente. Porque dice, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. Fíjate qué importante. O sea que el trabajador de Jesucristo siempre debe estar velando, que no entre nada incorrecto. Porque dice, de cierto os digo que se ceñirá y hará que se siente a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga la segunda vigilia y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos, o felices aquellos siervos que estén salvaguardando podríamos decir, aquella congregación que el Señor les haya otorgado. Qué hermoso es esto. Ojalá que tú y yo podamos entender muy bien esta parábola. Porque mira lo que nos dice el versículo 25 ahí donde estamos en nuestra lectura en Mateo. Pero mientras los hombres dormían, vino un enemigo y sembró cizaña en el trigo y luego se fue. Qué tremendo es el enemigo Satanás, ¿verdad? Que solamente viene y planta la semilla y él se va porque sabe que esa semilla ahí ya va a empezar a crecer. Esto es algo de lo que tú y yo debemos de estar muy atentos y muy al pendientes. Por eso el apóstol Pablo nos hace podríamos decir, otra llamada de atención o otra alerta en Gálatas capítulo 1, versos 6 al verso 8. Ahí Dios nos habla a través de esta palabra y dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir, dice, un evangelio diferente. Hay un evangelio diferente, sí, allá afuera abunda un evangelio diferente, que no te enseña la verdadera doctrina, que no te enseña la santidad, que no te enseña las verdades bíblicas. Sí lo existe, aquí Pablo lo estaba aclarando. Dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Hoy vemos lamentablemente muchas personas, ¿verdad?, que dicen, no, es que a mí me profetizaron,
Es que a mí me dieron palabra de parte de Dios y yo creía esa palabra, pero era una palabra que no iba de acuerdo a lo que ya está escrito en la palabra de Dios. Pero es más fácil creerle a un ser humano que creerle a la palabra de Dios. Y esto era lo que Pablo estaba sorprendido. Dijo, ¿cómo es posible que tan rápido te hayas desviado de tu verdadero objetivo? Ese es el objetivo de Satanás, mi querido oyente. Desde el momento que viene y planta esa mala semilla, ese es su objetivo, que tú te apartes de la verdadera enseñanza, que tú te apartes del verdadero evangelio, de la verdadera fe, de la sana doctrina, como lo decimos muchos, ¿verdad? Otra advertencia la encontramos en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Y ahí dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Fíjate bien. O sea que había profetas verdaderos, profetas de Dios, que eso podríamos decir que es la buena semilla, pero también falsos profetas. Hay de dos clases, fíjate bien. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, maestros verdaderos, pero maestros falsos. Buena semilla, mala semilla, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Qué tremendo es esto, ¿verdad? Vamos a tener que aclarar muy bien esto y que entenderlo muy bien. Aquí lo importante, mi querido oyente, es, fíjate bien, que tú mantengas firme tu fe. Que tú entiendas muy bien que tú estás en este campo, en este mundo, pero que no pierdas tu enfoque. Tú eres la verdadera semilla, tú eres la buena semilla, aquella que fue sembrada para dar un buen fruto, no un mal fruto. Aunque abunde allá afuera, mi querido oyente, falsos maestros, falsos profetas, falso evangelio, pudiéramos decir, o falsa doctrina, no importa. Tú debes de mantenerte firme, dando los buenos frutos, que son los frutos que están escritos en la palabra de nuestro Dios. Dice, basta un descuido de los que estamos al cuidado para que la mala enseñanza sea introducida. Observemos bien, ¿quiénes eran los que estaban durmiendo? Dice que eran aquellos cuidadores, no era nuestro Señor Jesucristo. Él es solo el sembrador. Así es que te voy a leer el versículo 26 que nos dice, cuando el trigo brotó y produjo grano, entonces de repente apareció también la cizaña. Aquí la Biblia nos va a hacer una advertencia muy importante, fíjate bien, y esto nos lo va a hacer en Romanos capítulo 16, versos 17 y 18. Aquí dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones. ¡Qué tremendo! Y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Vuelvo a decirte, no, pero estamos todos y aquí debemos de crecer todos juntitos. No, mi querido amigo, si tú estás al lado de una persona que te está pervirtiendo el evangelio, que te está dando una mala enseñanza, que no te está predicando la palabra como debe ser, no estás comprometido a permanecer ahí. Debes apartarte de todo lo que es mala enseñanza. Aquí nos lo dicen las escrituras, porque dice el verso 18, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Por eso dice Jesús allá en la parábola, estos son aquellos que causan tropiezos, pero que al final Dios les tiene un pago reservado a todo aquel que causa tropiezos dentro de la congregación o a los cristianos, tal vez con una mala enseñanza, con un mal testimonio, con malas acciones. Aquí la Biblia nos hace una aclaración muy importante. Tienes que apartarte y tienes que cuidarte de que tú no te vayas a contaminar, tal vez de su mala enseñanza. Dice, cuando el trigo y la cizaña comienzan a crecer, es difícil distinguir el uno del otro. Francamente, muchos cultos y sectas al principio parecen buenos. No es posible distinguirlos de la doctrina bíblica hasta que profundizamos en su estudio. Y al llegar a una fase avanzada, vemos que empiezan a aparecer inmediatamente la falsa enseñanza, la falsa doctrina. Es como si hubiesen sembrado
esa cizaña entre el trigo. ¡Qué tremendo! Es lo que empezamos a cosechar inmediatamente. Vuelvo a aclararle, mi querido oyente, la iglesia no es el campo, el mundo es el campo, para que usted pueda entenderlo bien. Por eso dice, es muy importante saber en qué iglesia nos congregamos. En el mundo hay muchas doctrinas, muchas denominaciones, todos aparentemente nos hablan de Dios, de Jesús, pero a veces hay una mezcla. Nos mezclan Jesús con idolatría, nos mezclan una manera de vivir, pero que tú puedes salir allá afuera y vivir una vida a placer, y esa es una falsa enseñanza. Pero tú y yo debemos buscar una donde se predique la palabra tal y como está escrita, permanecer en la verdad escrita, no movernos de ahí. Esto es algo muy serio, mi querido oyente. Por eso la parábola nos advierte esto. Dice, vinieron entonces los siervos y le dijeron, Señor, arrancamos esa cizaña que es tan mala, que contamina, que echa a perder, la arrancamos y la tiramos. Pero aquí es donde dice que el dueño de aquel lugar, de aquel campo, les dijo, no, déjalas crecer la una y la otra. El versículo 28 nos dice, Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que arranquen la cizaña. Al arrancar la cizaña, arranques también con ella el trigo. Déjalos crecer, lo uno y lo otro hasta la siega. Pero fíjate bien que no está diciendo que el final de la cizaña es el mismo del trigo. Nosotros pudiéramos decir, no importa que yo tenga un mal testimonio, no importa que yo no obedezca a Dios, no importa que yo no cumpla con sus mandamientos, al final Dios va a tener misericordia de mí y yo como quiera voy a ir al cielo. Dios en su misericordia, como quiera, yo me arrepiento y Dios me perdona y me voy al cielo. Mi querido oyente, si tú eres una de esas personas que no has buscado que no has preferido dar buenos frutos, que no has buscado el obedecer los mandamientos de Dios, sino que vives una vida a placer, como tú quieres, haciendo lo que a ti te parece correcto y bueno, déjame decirte que el final es muy diferente, el final del trigo al final de la cizaña. Muy diferente. Aquí nos dice, déjalo crecer los dos hasta el tiempo de la siega. Y entonces dice, yo diré a los segadores, a los ángeles, recojan primero la cizaña. Y fíjate bien, átenla en manojos, porque solo es basura, no tiene fruto, no hay grano. Átenla en manojos y quémenla. Aquí no lo está diciendo bien claro. Pero el trigo, ese sí, dice, recójanlo en mi granero, dice Jesús. Son los únicos que van a permanecer en Jesús. Son los únicos que van a pasar a la vida eterna. Aquellos que estén dando el buen fruto, de acuerdo a la palabra de nuestro Dios. Dice, nuestro Señor les dijo a sus siervos que no recogiesen la cizaña, que permitiesen que ella y el trigo creciesen juntos, y cuando llegase el tiempo de la siega se podría distinguir el trigo de la cizaña, porque ya es el tiempo de que haya el fruto. Y si al momento de cortarlo, ¿por qué cortan ya las plantitas? ¿Por qué cortan el trigo? Porque es el tiempo de la cosecha, es el tiempo de recoger el grano. Pero desde el momento que eso no trae grano, entonces es donde está diciendo Jesús, átenla y quémela, no sirve. Qué tremendo es esto. ¿De cuál de los dos somos nosotros, mi querido oyente? ¿Somos trigo o somos cizaña? Hazte esta pregunta. ¿Soy trigo o soy cizaña? ¿Mis frutos, mi testimonio, mis acciones revelan que soy trigo o aún revelan que soy cizaña? Qué tremendo es esto. Hay un destino terrible para ellos, y eso nos lo dice 2 de Timoteo capítulo 3, verso 13 al verso 15. Ahí nos dice, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Jesús. Este es el consejo para cada uno de nosotros. Te voy a dar una última cita y con esto vamos a estar cerrando nuestro devocional. Fíjate lo que dice la palabra de Dios en 2 de Pedro capítulo 3, verso 7.
Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Está establecido por Dios, mi querido oyente, un día en el que todos nos presentaremos ante Él en su presencia. Todos un día vamos a rendir cuentas de lo que hayamos hecho aquí. Por eso es muy importante escudriñar nuestra vida, escudriñar nuestras acciones, si es que estamos viviendo una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. De no ser así, estoy a tiempo de cambiarlo, estoy a tiempo de revocar esto, porque yo puedo venir hoy a Jesús y decirle que esta manera de vivir no es buena, no es correcta, y pedirle a Él que me haga nacer de nuevo, que me convierta en esa buena semilla para que en mí haya buenos frutos, y que el día que yo me pueda presentar ante Dios, dice aquí, pueda ser recogido en el granero y no vaya a ir al juicio, y como dice aquí el apóstol Pedro, ¿verdad? Y de la perdición de los hombres impíos, de aquellos que nunca quisieron obedecerle al Señor. Ojalá que tú y yo nos podamos escudriñar a través de esta palabra. Ojalá que tú y yo podamos hacer un análisis de nuestra vida. Yo te hago la invitación hoy que tú vengas a Jesús. Ven y entrégale tu vida, entrégale tu corazón. Arrepiéntete de todo tu corazón y dile: Señor, quiero cambiar estas acciones, quiero cambiar mi manera de vivir. Toma esta buena decisión y tú puedes ser convertido en esa buena semilla. Así es que Dios te bendiga. Comparte este devocional con tus conocidos, y si tú quieres seguir escuchando más predicaciones y devocionales, te seguimos haciendo la invitación de que te suscribas a nuestras redes sociales. Dios te bendiga.